Muy buenas noches, comunidad, y sean bienvenidos a un episodio más en este canal. Esta semana les traemos una serie de relatos relacionados con la muerte, relatos que van desde una supuesta creencia en la que la huesuda se lleva de 3 en 3, hasta un presente entregado por la mismísima dama del Camposanto. Un regalo maldito. Así que si estas historias podrían llegar a ser de tu interés, te recomiendo te pongas cómodo, te coloques unos buenos audífonos y comiences a beber una gran taza de café, pues ya te encuentras en mi pesadilla. En mi pueblo se dice que cuando la muerte se presenta, lo hace llevándose de 3 en 3, y créanme cuando les digo que es un hecho real que cada que muere una persona, muy seguramente lo harán otras 2 en esa misma semana. Eso ha pasado siempre, y solo han habido muy pocas excepciones a esta regla. Hace varios años, mi mamá me contó que cuando estaba recién casada y mi hermana mayor tenía como 2 años, vivían con mi padre en una casa muy vieja en la antigua zona del pueblo. Cierto día, falleció uno de los ancianos de la comunidad. Pasó el velorio y el entierro, y a la noche siguiente de mi mamá despertó con los llantos de mi hermana, por lo que fue a atenderla. Santísimo Sacramento, yo te ofrezco. Ella cuenta que eran cerca de las 2:30 de la mañana, cuando de repente escuchó a un señor cantando. Al principio no entendía qué era lo que cantaba, pero conforme pasaban los segundos, lo escuchaba cada vez más cerca, como si el hombre viniera bajando por la calle. La voz era ronca y grave, como la de un anciano. Fue entonces cuando ella reconoció el canto. Se trataba del alabado, una canción muy sombría que se canta en los velorios o entierros, y cuya letra únicamente es cantada por hombres. Inmediatamente, ella supuso que se trataría de algún borracho, y sin darle más importancia, mi madre regresó a dormir. Sin embargo, al día siguiente falleció uno de nuestros vecinos, el cual, al igual que el anterior difunto, era un anciano de casi 80 años. Para el infortunio de mi madre, esa noche volví a escuchar el canto del alabado, pero ahora lo cantaban 2 voces distintas. Ella escuchó los pasos de 2 personas bajando la calle mientras cantaban, pero muy seguramente por el miedo que aquello le generó, no quiso asomarse. A la mañana siguiente, ya se comentaba por el pueblo sobre los cantos de la noche anterior, y había gente que aseguraba que los que cantaban eran los señores que recién habían fallecido, y que estaban en espera de un tercero para poder irse. Pero bueno, total, que los días fueron pasando, y en cada una de esas noches se escuchaban a los señores cantando el alabado. Siempre caminaban por la misma calle, hasta que al final de su recorrido llegaban al panteón. Fueron muchos quienes los escucharon, pero ninguno tuvo el valor de asomarse para observarlos. Entonces, el tercero falleció. Nuevamente un anciano que vivía a unas cuadras de la casa de mis padres, y lo hizo justo un día antes de que se cumpliera la semana predicha. Ante esto, la gente por fin pudo respirar aliviada, porque sabían que todo había terminado y que nadie moriría en un buen rato. Pero durante la noche, después de aquel tercer entierro, nuevamente y por última vez se volvieron a escuchar a los señores cantando el alabado. Pero esta vez, ellos venían en la dirección opuesta, del panteón hasta el final de aquella calle que durante todos esos días habían transitado. Para esa ocasión, mi madre tomó todo el valor que tenía y sí se asomó por la ventana para observarlos. Eran 3 ancianos. Cada uno portaba una veladora en sus manos, caminando por la calle y cantando hasta perderse en la penumbra. Hasta el día de hoy, y cada que alguien fallece, se siguen yendo de 3 en 3. Sin embargo, ya nunca más se ha vuelto a escuchar aquellos cantos, y la gente murmura que esto pasó debido a que los 3 que murieron en esa ocasión eran muy buenos amigos desde su juventud, y se estaban esperando para irse juntos a su eterno descanso. Muchas gracias por escucharme, y que tengan la mejor de las veladas. Hola, esta historia no es mía, es de mi mamá, pero yo fui testigo, y por fin me dio permiso de publicarlo.
Somos de Guadalajara, y en este lugar la brujería es bastante conocida. Verán, hace como 8 años aproximadamente, mi mamá comenzó a ponerse muy enferma. Habían días que no podía ponerse de pie. Estaba quedándose ciega, y en sus ojos se le veía una especie de capa gris oscura directamente sobre sus pupilas. Todo el tiempo se sentía muy mal. Ella decidió hacerse varios estudios, y en todo se reflejaba que ella estaba bien, que aquello que le pasaba no era algo que médicamente se pudiera explicar. Teníamos una vecina que vivía con su suegra. Ella se hizo muy amiga de la familia, y de un momento a otro comenzó a experimentar los mismos síntomas que mi madre. Aseguraba que su suegra la odiaba y que la maltrataba tanto a ella como a su esposo. En repetidas ocasiones, nosotros la acompañamos a denunciar y algunas veces se quedaban en nuestra casa. Y bueno, la vecina, a diferencia de mi mamá, optó por buscar su salud por otros medios. Buscó ayuda con brujos y esto le trajo excelentes resultados, pues ella notaba una clara mejoría, por lo que comenzó a convencer a mi mamá para que también fuera con ella. Y así lo hicieron. El brujo les aseguró que la suegra de la vecina las estaba embrujando, a la vecina por simple odio, y a mi mamá por haberla ayudado en tantas ocasiones. Mi mamá, por su escepticismo, dejó en el aire las palabras de aquel brujo, diciéndole que después regresaría para iniciar con su cura, pero realmente ya no planeaba volver, y mucho menos confiar en alguien que según sus pensamientos era un charlatán. Quizá ustedes puedan imaginar que esto fue mucha casualidad, pero tan solo unos días después de que mi mamá despreciara las palabras de ese señor brujo, la casa de los vecinos sufrió un incendio y había gente adentro, así que entre todos los ayudamos, pero al llegar a la habitación de la suegra de la vecina, nos dimos cuenta de las fotos que tenía en un altar a la Santa Muerte. En una taza con un líquido extraño tenía unos ojos como de plástico y las fotos de mi mamá. Además, también habían muñecos con alfileres, varias plantas y muchas otras cosas bastante bizarras. Fue gracias a este tétrico hallazgo que después de ayudarlos, mi mamá tomó la decisión de aceptar la ayuda del brujo. Ese señor nos dijo que a mi madre le tenían todavía más coraje que a la nuera por ayudarla tanto, que el trabajo que le estaban haciendo la estaba matando poco a poco, que la limpia que le realizarían causaría que todo ese mal se regresara a su origen, a la señora. Y mi mamá, siendo igual de noble que siempre, pedía que no quería dañarla, pero el brujo dijo que eso ya no estaba en sus manos, y que al momento de curar a mi mamá, ese mal regresaría multiplicado y por lo tanto vería fallecer a la señora, y sobre todo, la manera tan horrible en la que ella habría terminado. Con el pasar de los días, mi mamá cada vez se sentía mejor, y no pasó mucho tiempo después de eso, cuando una ambulancia se paró en la casa de la suegra. Tardaron un poco en sacar a la señora con unas sábanas que cubrían su cuerpo. Honestamente no recuerdo el porqué, pero aquellos paramédicos tocaron a nuestra puerta. Mi mamá fue quien atendió, y mientras platicaban, ella vio pasar el cuerpo cubierto de la señora. El terreno por el que llevaban la camilla estaba bastante desnivelado, y en una mala jugada, la sábana que cubría el cuerpo se cayó frente a mi madre. La vio. Sus ojos estaban completamente cubiertos con una capa gris. Parecía que aquella mujer había quedado completamente ciega y con los pies totalmente negros, como si una gangrena le hubiese invadido el cuerpo. Tal cual se lo había dicho el brujo, el mal le había regresado a su origen y fue inevitable. Pero bueno, antes de despedirme, quisiera decir que sin lugar a dudas, lo más aterrador de este relato es que mi madre pudo haber terminado de esa manera si aquel maleficio no hubiera sido contrarrestado, si no hubieran actuado a tiempo. Muchas gracias por leerme, y por favor no hagan brujería, pues de lo contrario podrían terminar como esa señora. La muerte se presenta en muchas formas, y como ya escuchamos, se puede llevar de 3 en 3 o hacer acto de presencia por un mal trabajo de brujería. Pero eso no es todo.
Pues en ocasiones, este ser puede ser benevolente, si es que así se le puede denominar, pues de acuerdo a esta experiencia, dejó un presente. Un regalo que aunque pueda que esté maldito, no deja de ser un regalo dejado como agradecimiento. Así que, pongámosle fin a esta pausa y escuchemos este último relato. Los dejo con el miedo en sus habitaciones y pongan mucha atención, ya que aún se encuentran en mi pesadilla. Esta historia pertenece a mi familia paterna. Mi papá solía contarnos que mi abuelo se dedicaba a la sastrería y bueno, muchas personas iban a ver su taller para hacer reparaciones de sus pantalones o de otras diversas prendas. Por aquella época, en el pueblo existían 2 talleres de sastrería. Sin embargo, el de mi abuelo era el más popular, ya que los trabajos que realizaba eran de mayor calidad, además de nunca dejar a un lado el trato a los clientes. Mi abuelo era muy amable, y como cereza del pastel, aparte de dedicarse a la sastrería, realizaba una especie de labor altruista, ya que con los retazos de las telas que le iban sobrando, fabricaba una especie de muñecos para posteriormente comprar en el mercado del pueblo material para rellenarlos y finalmente regalarlos a los niños de escasos recursos que había en el pueblo. Mi papá cuenta que cierta noche, mi abuelo llegó a la casa un tanto confundido. Empezó a relatarles que minutos antes de cerrar el taller, se presentó ante él una señora, la cual vestía unas prendas viejas y desgastadas, llenas de tierra, y sus manos estaban repletas de lodo. Esta señora sostenía entre sus manos una bolsa con bastantes retazos de tela, y le pidió que realizara un muñeco de esos que solo él sabía hacer. Mi abuelo trató de explicarle que no era ningún experto en el tema, que solamente hacía esos muñecos para sacarle una sonrisa a esos pequeños desafortunados que no tenían juguete alguno. Pero esa mujer ignoró sus palabras y, lejos de retirar su petición, le agregó un favor extra a ese encargo. Le dijo que entre las telas de aquel muñeco le colocara una bolsita roja que ella misma le proporcionó. Sin embargo, le recalcó que por ninguna razón esta debía ser abierta. Luego de esto, la señora se dirigió hacia la salida, pero antes de partir, dejó salir unas últimas palabras. Por favor, realiza el trabajo lo más pronto posible, pues se trata de algo muy especial para mí. Por el pago no te preocupes, será muy generoso. Cuando la señora terminó de decir eso, mi abuelo volteó hacia la puerta de la salida, pero la mujer ya no estaba. En el mostrador había un fajo de billetes, y mi abuelo salió a la calle para regresar el dinero y explicar que él no era ningún profesional, además de que no era necesario ningún pago, pues a fin de cuentas, ese trabajo lo tomaba como mero pasatiempo. Pero al salir a la calle, no logró encontrar rastro alguno de esa persona. Fue justo en ese momento cuando un aire helado y escalofriante le recorrió por todo el cuerpo. Enfrente de la sastrería de mi abuelo había una tienda de abarrotes, y el tendero rápidamente se le acercó a preguntarle qué había pasado, que si se encontraba bien, y mi abuelo, confundido, le dijo que por qué lo preguntaba, a lo que el tendero le respondió que hace tan solo unos instantes de su taller había salido la muerte. Mi abuelo se quedó estupefacto con la respuesta que le había dado, y el tendero continuó con su descripción. Le dijo que esa mujer estaba completamente vestida de negro, que flotaba por el suelo, y que solo por una fracción de segundos, cuando aquella mujer salió del taller, en su rostro se pudo dibujar una expresión macabra, una expresión calavérica. Mi abuelo no podía creer lo que aquel señor le estaba diciendo, pero como si su instinto se lo pidiese, decidió llevar con él aquella bolsita roja que momentos antes esa señora le había encargado. Cerró su taller y, como de costumbre, fue directo a la panadería para después dirigirse a la casa para cenar. Al llegar a la panadería, la persona que atendía le preguntó que quién lo acompañaba, y mi abuelo, confundido, no supo qué responder, a lo que se limitó a contestar que iba solo. La muchacha le respondió que cuando se dirigía al local, ella alcanzó a ver a una niña que caminaba justo a su lado, pero mi abuelo no contestó nada. Pagó y se fue a su casa. De acuerdo a los testimonios de mi papá, esa noche mi abuelo se veía muy inquieto, nervioso
y se la pasó sentado en la sala observando la bolsa que aquella mujer le había dejado. Continuando así hasta altas horas de la madrugada, cuando por fin el sueño lo venció. Pero solo fue por unos instantes, ya que una risita que muy apenas alcanzaba a distinguir resonó por la sala, seguido de una voz de alguien pequeño. Que mi muñeca quede bonita. Mi abuelo despertó agitado, buscando por todos los rincones de la sala al culpable de aquellas palabras, pero al no encontrar nada, él comenzó a adjudicarle lo sucedido a su nerviosismo y a la sugestión que aquella mujer le había provocado. Pero no fue así, porque en ese mismo instante, una de mis tías, la más pequeña, soltó un grito aterrador. Mi abuelo corrió, pero en el cuarto ya estaba mi abuela. Ella, agitada, le gritaba a mi abuelo que qué estaba pasando, y él, aún confundido, le preguntó que a qué se refería. Mi abuela le dijo que instantes antes de que mi tía soltara aquel grito, una risa y una voz se escuchó por toda la casa, y cuando ella entró al cuarto, una silueta de alguien pequeño, una niña, se alcanzó a ver parada frente a la cama de mi tía. Fue gracias a todos esos sucesos que al día siguiente, y desde muy temprano, mi abuelo salió de casa y se dirigió a su taller. El miedo ya se hallaba presente en su local, pero él continuó trabajando en el encargo de la muerte. Los días pasaban, y durante todos ellos el taller estuvo vacío, siendo eso algo muy extraño, pues el taller de mi abuelo estaba siempre lleno de gente que requerían algún arreglo. Sin embargo, durante esos días, cada que alguien se disponía a entrar, se paraban enfrente de la entrada y simplemente daban media vuelta, como si algo o alguien los ahuyentara. Mi abuelo se obsesionó demasiado con aquel trabajo. Le dedicaba horas interminables y buscaba el mejor material para realizarlo. Era de madrugada cuando finalmente, y después de 4 semanas, lo terminó. Y justamente cuando le colocó aquella bolsita roja y comenzó a cerrar su barriga con una aguja e hilo, aquella señora volvió a entrar, pero esta vez mi abuelo la vio como realmente era, vestida de negro. Su rostro era inexplicable y causaba demasiado terror. Inmediatamente la mujer pidió aquel muñeco, tomándolo entre sus manos y diciendo algunas palabras que mi abuelo no logró entender. Después lo colocó sobre el mostrador, tomó la mano de mi abuelo y le puso una medalla de plata sobre su mano. Le dijo que se la pusiera en el cuello y que nunca se la quitara durante todo el tiempo que estuviera el muñeco en su posesión. También le dijo que al muñeco podía pedirle lo que quisiera, pero que lo pensara bien si es que lo hacía. Y así, dio media vuelta desapareciendo en la penumbra y dejando el muñeco en manos de mi abuelo. Él se lo llevó a la casa, lo colocó dentro de un viejo ropero que tenía y se puso la medalla en el cuello. No sabía por qué lo hacía, pero siguió las indicaciones al pie de la letra. Solamente nunca se atrevió a pedirle nada al muñeco. Mi papá relata que en aquel ropero a veces se escuchaban rasguños, golpes o el llanto de un pequeño que a veces tarareaba o simplemente lloraba de forma muy escalofriante. Antes de fallecer, mi abuelo le dijo a mi papá que por nada del mundo sacara el muñeco de ese ropero, que nunca le pidiera nada y que aquella medalla que esa señora le había dado la conservara él. Y así es hasta la fecha. Ese muñeco sigue en ese ropero y este nunca se abre, pero sé que está ahí porque por las noches se escuchan sus golpes en la puerta o sus tétricas risas. La medalla la tiene mi papá. He buscado en internet y en algunos libros la explicación de todo esto, pero no hay referencia alguna del significado y ni siquiera he encontrado alguna foto similar. No tengo idea de qué signifique todo esto, pero sé que es algo fuerte. Sé que pedirle algo a ese muñeco sería como venderle el alma a algo. Por ahora, solo puedo decirles que da muchísimo terror estar cerca de aquel ropero y que por favor no acepten favores de la muerte y mucho menos regalos. Buenas noches y gracias por escucharme.